Muy bien. Bueno, vamos a realizar este ejercicio y con este ejercicio vamos a hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Empírica o mínima y la fórmula molecular del compuesto. Listo, vamos a ver entonces. Decimos que tenemos un compuesto que está constituido por carbono. Del carbono tiene 75,69%, de hidrógeno tiene el 8,80% y del oxígeno tiene el 15,51%. Y la masa molecular del compuesto es 206 gramos mol. Entonces lo que nos piden es hallar es la fórmula empírica o mínima de ese compuesto y la fórmula molecular. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Ya sabemos que como estamos trabajando con el porcentaje, vamos a hablar en términos de un 100% y vamos a hablar como si trabajáramos cada uno de estos porcentajes como si lo trabajáramos en gramos. Entonces decimos que del carbono vamos a tener 75,69 gramos, es decir, vamos a pasar ese porcentaje a gramos. Del hidrógeno, diríamos en ese caso que tendríamos 8,80 gramos y del oxígeno tendríamos en este caso 15,51 gramos. Muy bien. Ya después de tener esta primera parte, entonces vamos a hallar las moles del carbono, las moles del hidrógeno y las moles del oxígeno. Entonces vamos a hallar las moles del carbono, N del carbono. Recordemos que es igual a la masa dada que fue la que nos dieron en el ejercicio, 75,69 gramos. Y esto lo dividimos entre la masa del carbono, que en este caso es de 12,01 gramos. Muy bien. Vamos a colocar aquí la división. Lo mismo vamos a realizar también con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces vamos a hallar el número de moles del hidrógeno, N del hidrógeno, que va a ser igual a 8,80 gramos. Y lo dividimos entre la masa del hidrógeno según la tabla periódica, que es igual a 1,01 gramos. Muy bien. Colocamos aquí el dividido. Bien. Y luego realizamos lo mismo, hallamos las moles, pero del oxígeno como tal. Entonces vamos a ver aquí en el caso del oxígeno, las moles del oxígeno va a ser igual a la masa que nos dieron, 15,51 gramos, dividido entre la masa del oxígeno, que es 15,99 gramos. Bien, ahora sí. Y realizamos el proceso de división en cada caso. En ese caso, entonces, aquí nos darían 6,30 moles de carbono. Bien, en este caso, entonces, decimos que esto nos daría 8,71 moles, de hidrógeno, que del oxígeno entonces, del hidrógeno tenemos 8,71 moles y nos falta aquí en ese caso, en el caso del oxígeno. Muy bien, en ese caso entonces acá nos daría 0,97 moles de oxígeno. Listo. Muy bien. Aquí entonces vamos a revisar y recordamos que siempre tenemos que dividir todos entre el número más pequeño. Entonces, cuando nosotros revisamos el número más pequeño o el valor más pequeño de esta división, va a ser el del oxígeno. Entonces, vamos a dividir todo entre esas 0,97. Y aquí en este caso, bueno, tenemos el resultado igual a 1. Aquí dividimos entre 0,97 en el caso del carbono, dividido entre, bueno, perdón.
dividido entre 0,97. 0,97. Y aquí esto nos da un valor, y aquí nos da como resultado 6,5. Y cuando dividimos este, 8,71 dividido entre 0,97, esto nos da 9. un valor de 9. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros revisamos estos valores, vean que el primero, el carbono nos dio 6,5, pero el hidrógeno y el oxígeno sí nos dan valores que podemos aproximar, pero el primero no. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? La regla nos plantea que cuando uno tiene un decimal que no está cercano al número entero, por ejemplo, me puede dar 1,0 algo o 1,1 y yo puedo dejarlo en 1 como tal. 1,0 o 1,1, entonces yo lo dejo el entero como 1. Si me da, por ejemplo, 8,9, ahí yo lo puedo aproximar a 9 como tal en este caso, ¿no? Pero si el número me da 6,4, 6,5, yo tengo que multiplicar a este y a todos los coeficientes que me quedaron por un número que al multiplicarlo me cambie ese número decimal por un número entero. Entonces uno normalmente inicia con 1. 1 no me funciona, entonces paso al 2. Si 2 no me funciona, pasaría al 3. Entonces en este caso vamos a multiplicar por 2, pero no solamente este, tenemos que multiplicarlos a todos por 2, todos estos resultados por 2. ¿Para qué? Para que el número me quede entero. Los 3 números me queden enteros. ¿Listo? Entonces aquí en este caso nos daría 13. Vamos a multiplicar este 9 también por 2. Por 2. Y en este caso nos daría 18. Y este número, que es el 1 también, lo vamos a multiplicar por 2. Es decir, todos los multiplicamos por el mismo número para que me quede el número entero. Y ahora sí, podemos ya establecer cuál es nuestra fórmula empírica del compuesto o nuestra fórmula mínima. Bien, ouch, vean quedó grande. Bien, aquí por 2. Bien, regálenme aquí un minuto. Profe, una pregunta. Sí, ya regálame un minuto. Puesto. Entonces, cuando ya multiplicamos por este coeficiente, por este valor a todos, entonces ya tenemos números enteros para cada uno de los elementos. Entonces, aquí ya podemos nosotros establecer cuál es nuestra fórmula empírica del compuesto. Vamos a revisar entonces. Vamos a escribir primero el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. Entonces decimos, del carbono, ¿cuántos átomos tenemos? Entonces del carbono, vamos a ver que del carbono tenemos 13 átomos. Vamos a colocarlos aquí. Entonces carbono 13. Hidrógeno, en este caso tendríamos 18. Listo. Y oxígeno, en este caso tenemos 2. Y esta es nuestra fórmula empírica del compuesto. Entonces, fórmula empírica. Muy bien. O mínima del compuesto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la fórmula molecular. ¿Cómo hallamos la fórmula molecular? Fácil. Dijimos que teníamos simplemente que dividir la masa real que nos dieron, que en este caso fueron los 206 gramos mol, entre la masa de la fórmula empírica. Entonces recordemos cómo hacíamos. Entonces tomábamos, primero hallamos la fórmula empírica, entonces tomamos al carbono. Carbono tenemos que es 12,01 por el número de átomos que tenemos acá, que serían 13. Muy bien. Luego vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno que tiene una masa de 1,01 por el número de átomos, que en ese caso tenemos 18. Y finalmente tenemos la del oxígeno, que va a ser igual a la masa atómica 15,99 por el número de átomos en la fórmula, que en este caso es 2. Muy bien.
Ahora sí, vamos a establecer los valores de cada uno. Continuar acá. Entonces, en el primero, en el caso del carbono, entonces aquí como resultado nos da 156,13. Cuando hablamos de la del hidrógeno, decimos que es igual a, perdón, 18,18. 18,18. perfecto, 18,18. Y finalmente tenemos a la del oxígeno, que en este caso nos daría 31,98. Bien, vamos acá, 31,98. Ahora sí, sumamos todos estos resultados y ya vamos a obtener la masa real de, perdón, la masa de nuestra fórmula mínima o empírica. Y aquí en ese caso esto nos daría un valor igual a 206,29. 206,29. Listo. Ahí ya tenemos entonces la masa de nuestra fórmula empírica. Ahora sí que es lo que vamos a proceder. Para poder hallar la fórmula molecular, vamos a dividir el valor que nos dieron, que es de 206 dividido entre la masa de la fórmula empírica, que sería 206,29. Y esto nos daría como resultado 206,29. Nos daría 0,99. 0,99 pues es 1, ¿no? En realidad. Entonces, esto sería igual a 1. Igual a 1. Muy bien, en ese caso, la fórmula molecular sería la misma fórmula empírica o mínima, porque si multiplicamos este 1 por la fórmula empírica o mínima, entonces nos daría la misma fórmula molecular. Muy bien. Esto es lo relacionado cuando tenemos que hallar la fórmula empírica y tenemos un valor final en decimal. Entonces, esta partecita era la que quería explicarles en este tipo de ejercicio. Muy bien.